Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave, a mi espejo. Pronto sabré quién soy. Elogio de la sombra, 1969. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Escuchábamos recién un pasaje de la obra del destacado escritor trasandino Jorge Luis Borges, a quien dedicaremos el programa de hoy. También vamos a recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria. Me acompañan Jorge Calvo y Valentina Salomón. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. No está con nosotros hoy Raiza Johnson, quien durante este mes ha emprendido viaje a Trujillo para presentarse en el Festival Internacional de Canto Lírico. Bastante lejos ha llegado ya la voz de nuestra querida compañera de labores. Jorge Isidoro Francisco Luis Borges Acevedo, más conocido como Jorge Luis Borges, nace el 24 de agosto de 1899 en Tucumán. Es hijo de Leonor Acevedo Suárez y del abogado y profesor de psicología Jorge Guillermo Borges, célebre traductor de la versión que hiciera Edward Fitzgerald del Rubaiyat de Omar Khayyam. Aprendería el poder de la poesía en un hogar de habla bilingüe. En 1901, el hogar abandona ese sitio de los abuelos maternos y se traslada a Palermo. El mismo año nace su hermana Nora Borges, quien se convertiría pronto en una gran artista plástica. A los 4 años, Jorge se convertiría también en un asiduo lector y pronto en un escritor. Primero lo haría en inglés. Su infancia la pasaría en la biblioteca de la casa. A su primera lectura, Huckleberry Finn, le siguió también la narración preliminar, su debut, un resumen de mitología griega escrita en inglés. Luego vendría La víscera fatal, fábula basada en un capítulo del Quijote, y más tarde, con 9 años de edad, realizaría la traducción de El príncipe feliz de Oscar Wilde. En 1912 publica, bajo el seudónimo de Nemo, el cuento El rey de la selva, considerado por muchos como la verdadera primera obra del trasandino. Pero la familia Borges, Jorge, no se quedaría siempre en Argentina, ¿verdad? En 1914, la familia Borges parte a Europa. El padre debía dejar su profesión de docente, ya que su ceguera aumentaba. En Ginebra, el joven Borges estudia latín, francés y aprende alemán, leyendo a Heinrich Heine. Es en esta época que se acerca a la lectura de sus mayores influencias, tales como Mallarmé, Rimbaud, Alphonse Daudet, Victor Hugo, y conoce también las obras de Zola, Voltaire, Flaubert y Maupassant, mientras despierta su interés por Carlyle, Chesterton, Schopenhauer y Nietzsche. En 1919, tras la muerte de la abuela materna, la familia emprende rumbo a España. En Madrid y Sevilla formaría parte del movimiento literario ultraísta. El último día del año publica en la revista Grecia su primer poema, Himno del Mar, donde se vislumbra cierta familiaridad con Walt Whitman. Oh mar, oh largo lecho, y sé por qué te amo, sé que somos muy viejos,
que ambos nos conocemos desde siglos. Sé que en tus aguas venerandas y rientes ardió la aurora de la vida. En la ceniza de una tarde terciaria vibré por primera vez en tu seno. Oh proteico, yo he salido de ti, ambos encadenados y nómadas, ambos con sed intensa de estrellas, ambos con esperanzas y desengaños, ambos aire, luz, fuerza, oscuridades, ambos con nuestro vasto deseo y ambos con nuestra grande miseria. En España tomaría contacto con Ramón Gómez de la Serna, Ortega y Gasset, Valle Inclán y Gerardo Diego. Además se concentraría en las lecturas de Quevedo, Góngora, Gracián, Unamuno y Manuel Machado. Durante estos años publica también en revistas francesas y españolas, manifiestos y algunos ensayos. Y de Europa, los Borges vuelven a Argentina en 1921 y se instalan en Buenos Aires. Allí, el autor se propone redescubrir su ciudad originaria desde esta cultura europea. Publica el Manifiesto Ultraísta Argentino en la revista Nosotros y junto a otros jóvenes de la época funda la revista mural Prisma, ilustrada con xilografías de su hermana Nora, y la revista Proa. Más tarde, por esos días conocería a Concepción Guerrero, una adolescente de 16 años con quien mantuvo un noviazgo a pesar de la fuerte oposición que presentaban sus padres. Esa relación se prolongaría por 3 años. Escribió 4 libros de ensayos, el primero de ellos, Inquisiciones, en 1925, y 3 de poemas. Se unió al conjunto de jóvenes vanguardistas de la revista Martín Fierro. Conoce a las escritoras Victoria y Silvina Ocampo, con quienes trabarían una estrecha amistad. Y en 1928 es nombrado miembro de la directiva de la Sociedad Argentina de Escritores. La famosa SADE, hermana natural de la Sociedad de Escritores de Chile, al otro lado de la cordillera. Vamos a la música y vamos a escuchar con letra de Jorge Luis Borges sobre el tango, musicalizado por Astor Piazzolla. Tango, ¿dónde estarán? Pregunta la elegía de quienes ya no son, como si hubiera una región en que el ayer pudiera ser el hoy, el aún y el todavía. ¿Dónde estará, repito, el malevaje que fundó en polvorientos callejones de tierra o en perdidas poblaciones la secta del cuchillo y del coraje? ¿Dónde estarán aquellos que pasaron, dejando al epopeyo un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Los busco en su leyenda, en la postrera brasa que a modo de una vaga rosa guarda algo de esa chusma valerosa de los corrales y de Valvanera. Qué oscuros callejones, o qué yermo del otro mundo habitará la dura sombra de aquel que era una sombra oscura, muraña, ese cuchillo de Palermo, y esa Iberra fatal de quien los santos se apiaden, que en un puente de la vía mató a su hermano el ñato, que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido,
Una canción de gestas se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Hay otra brasa, otra candente rosa de la ceniza que los guarda enteros. Ahí están los soberbios cuchilleros y el peso de la daga silenciosa. Aunque la daga hostil o esa otra daga el tiempo los perdieron en el fango, hoy, más allá del tiempo y de la ciaga muerte, esos muertos viven en el tango. En la música están, en el cordaje de la terca guitarra trabajosa que trama en la milonga venturosa la fiesta y la inocencia del coraje. Gira en el hueco la amarilla rueda de caballos y leones y oigo el eco de esos tangos de Arolas y de Greco que yo he visto bailar en la vereda, en un instante que hoy emerge aislado, sin antes ni después, contra el olvido, y que tiene el sabor de lo perdido y lo recuperado. En los acordes hay antiguas cosas, el otro patio y la entrevista parra, detrás de las paredes recelosas, el sur guarda un puñal y una guitarra. Esa ráfaga, el tango, esa diablura, los atareados años desafía. Hecho de polvo y tiempo, el hombre dura menos que la liviana melodía, que solo es tiempo. El tango crea un turbio pasado irreal, que de algún modo es cierto, un recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. Escuchábamos sobre el tango, texto de Jorge Luis Borges, musicalizado por Astor Piazzolla, en este programa que Barco de Papel en Radio Nuevo Mundo dedica al destacado escritor argentino. Hace un momento habíamos dejado, Valentina, a Borges absolutamente compenetrado de este movimiento ultraísta que, valga acotar, es un movimiento que se da en la literatura, primero en España, que contagia a los autores de la época como una respuesta al modernismo, como una respuesta a esas formas estrictamente clásicas. Van a decir casi como un eslogan los ultraístas, los motores suenan más rítmicamente que los endecasílabos. Van a abandonar la sobreadjetivación, una cosa que también le preocupaba desde Chile y desde Francia a Vicente Huidobro, por ejemplo. De alguna manera el ultraísmo va a ser la versión española de lo que unos pocos años después vamos a conocer como los grandes vanguardismos en literatura y en arte. Pero el ultraísmo no acompañó para siempre a Borges. De hecho, Borges se cansa del ultraísmo y busca una estética más personal. En Historia personal de la infamia, de 1935, publica el notable cuento Hombre de la esquina rosada, donde utiliza, con exquisita precisión narrativa, palabras arrabaleras, ordinarias, toscas y rústicas, un lenguaje orillero, como lo llamaba el mismo Borges. Son los tiempos en que Victoria Ocampo funda la emblemática revista Sur. Borges se dedica a la crítica literaria, además de la traducción de Virginia Woolf, Henri Michaud y William Faulkner. Escribe con amigos como Adolfo Bioy Casares, a quien conoce como Oliverio Girondo, colaborando en la revista Sur. Borges comienza un periodo metafísico donde especula con el tiempo y el espacio, lo infinito, la vida y la muerte. Son días difíciles para el argentino. Muere su abuela paterna y más tarde su padre, hecho que lo obliga a asumir mayores responsabilidades. Es así como en 1938 consigue un empleo en la Biblioteca Municipal Miguel Cané.
Su labor de clasificar libros presentaba un tedio enorme para el escritor. Sus compañeros de trabajo no tenían conocimientos en literatura y como Borges ya era un literato de notoriedad, un día sus colegas se asombran del parecido de nombres que su compañero tenía con el autor de un libro a clasificar. En 1941 publica Antología Poética Argentina y El Jardín de Senderos que se bifurcan, obra con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. Más tarde, en 1944, sería el turno del libro de cuentos Ficciones, el que le hace acreedor del Gran Premio de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Se estaba gestando una verdadera bomba literaria si uno piensa en este Borges que se arrima a nombres como el del gran poeta argentino Oliverio Girondo, Victoria Ocampo. Son verdaderos puntales de la historia de la literatura universal, ni siquiera solo de habla hispana. Y Adolfo Bioy Casares, que además se va a convertir, ¿verdad?, en su gran amigo, en su gran compañero. En 1946 ocurriría algo que va a ser clave en la vida de Borges y sin embargo no procede estrictamente de la literatura. Luego de firmar declaraciones antiperonistas, Borges es obligado a abandonar su puesto en la biblioteca municipal y se le nombra inspector de aves y conejos de mercados. Una indeseable humorada que es, por supuesto, rechazada por el escritor. 3 años más tarde publica su obra más divulgada, El Aleph, galardonada con el premio Obras de Imaginación en Prosa de los Premios Nacionales. En 1950, la Sociedad Argentina de Escritores lo nombraría presidente. Por entonces, dicta la cátedra de literatura inglesa y después la de alemán en la Universidad de Buenos Aires. Con la caída de Perón, Borges asume como director de la Biblioteca Nacional, cargo que ejercería por 18 años. Una bella paradoja subrayada por él mismo: ser bibliotecario cuando ya está casi completamente ciego. Siguió publicando diversos textos, entre ellos milongas y tangos, además de dictar conferencias sobre poesía, un conjunto de materiales dispersos que reúne en 1960 daría lugar a El Hacedor. En las páginas de El Hacedor no hay ningún relleno. Cada pieza fue escrita porque sí, respondiendo a una necesidad interior. Creo con firmeza que para escribir bien hay que ser discreto, dice de su propia obra. En 1973 muere su madre. A partir de ese momento, María Kodama se convertiría en su secretaria y más tarde en su esposa. Borges adopta posiciones altamente fluctuantes en la arena política. Autor del poemario Los ritmos rojos, una emotiva oda a los héroes de la Revolución Rusa. Durante su juventud milita en la Unión Cívica Radical y luego en el Partido Conservador. En 1973 recibe un doctorado honoris causa en Estados Unidos. 3 años más tarde, al concurrir a recibir la distinción homónima de la Universidad de Chile, estrecharía la mano de Augusto Pinochet, defendiendo ante la prensa mundial su encuentro con el dictador, diciendo que es una excelente persona y comentando respecto de los crímenes: prefiero la espada conocida antes que la metralla anónima. Ese gesto, para muchos, es el que costaría al escritor trasandino el premio Nobel. De su propia obra expresaría: mi suerte es lo que suele denominarse poesía intelectual. La palabra es casi un oxímoron. El intelecto piensa por medio de abstracciones, la poesía por medio de imágenes, de mitos, de fábulas. La poesía intelectual debe entretejer gratamente esos dos procesos.
Finalmente, Jorge Luis Borges fallece el 14 de junio de 1986 a la edad de 86 años. Es hora entonces de que nos empapemos de la letra de Jorge Luis Borges. Compartamos, Jorge, un extracto justamente de El Aleph. De El Aleph. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante, ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiaría el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta, yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano. Era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos El Títere, texto de Jorge Luis Borges con música de Astor Piazzolla. A un compadrito le canto, que era el patrón y el ornato de las casas menos santas del barrio de Triunvirato. Atildado en el vestir, medio mandón en el trato, negro el chambergo y la ropa, negro el charol del zapato. Como luz para el manejo, le marca un garabato en la cara al más grifo de un solo brinco a lo gato. Bailarín y jugador, no sé si chino o mulato, lo mismo del conventillo que hoy se llama inquilinato. Y a las pardas aguaneras no les resulta bien grato el amor de ese valiente que le dio tan buenos ratos. Según se sabe, tiene firmado un contrato con la muerte en cada esquina. Lo anda acechando el mal rato. Ni la cuarteada ni el grito lo salvará el candidato. La muerte sabe, señores, llegar con justo recato. Y un balazo lo paró en Tames y Triunvirato, se mudó un barrio vecino, el de la Quinta del Niato. El Títere, con texto de Jorge Luis Borges y la preciosa musicalización de Astor Piazzolla, en el marco de este programa que hemos dedicado justamente al escritor argentino Jorge Luis Borges. Y a propósito de él,
es que hemos sorprendido en la cubierta del Barco de Papel a un nuevo polizón. Hablamos con el destacado narrador chileno Francisco Rivas. Francisco, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí recorriendo las aguas de la literatura trasandina con este gigante, del que sabemos tú también eres un estudioso y un seguidor de su obra, ¿verdad? Sí, más que nada un gran admirador de Borges, oye, realmente son, como dices tú, un gigante de las luchas españolas de nuestra lengua, digamos, probablemente el más grande de todos. Es importante lo que estás diciendo. A muchos latinoamericanos todavía le cuesta palpar una afirmación como esa. Pero tú que eres escritor, tú que desarrollas desde hace tantas décadas ya el oficio de la narrativa con, según mi contabilidad, ya más de una decena de novelas, ¿qué es lo que a ti como escritor te hace pensar en Borges como probablemente el más grande de nuestra lengua, o uno de los más grandes? Mira, pienso que Borges tiene una virtud maravillosa que es la imaginación, y yo creo que es obviamente indispensable para cualquier escritor. Él no habla de temas comunes, ni usa lugares comunes para escribir. Tiene una capacidad de fantasía maravillosa, tiene esa virtud de mentir con credibilidad, sin dañar a nadie, puesto que es fantasía, es capaz de hacer poesía de una forma también extraordinaria y llevarnos hasta los más profundos límites de la mentira literaria, que a mi juicio una de las grandes opciones que tiene un escritor cuando decide poner algo sobre el papel. Es difícil ser mentiroso en literatura y ser coherente al mismo tiempo, Francisco, ¿cierto? Claro, yo creo que lo que pasa es que uno siempre está de alguna manera inserto en su propia realidad, digamos. Yo creo que uno escribe desde donde está, históricamente, socialmente, políticamente. Yo no creo en la labor del escritor solitario que viaja a un bosque donde hay ardillas y hermosos paisajes para poder escribir, porque al final pierde lo que es una de las cosas más importantes. Yo creo que Borges la tenía, que era el vivir de su propia época, aunque sus libros estén impregnados por la fantasía. No era un hombre de ideas progresistas desde el punto de vista político, pero yo creo que cualquier cosa que él haya hecho está de alguna manera opacada por su gran talento literario. Claro, hay que recordar que Borges respaldó a las dictaduras militares tanto en Argentina como en Chile, y sin embargo, transcurridos algunos años, él mismo se encargó de hacer las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad ante Naciones Unidas. Sí, yo creo que, sí. Conversábamos hace un minuto sobre textos como Hombre de una esquina rosada, que a pesar de utilizar el lenguaje local, el lunfardo, ¿verdad?, de recoger la palabra arrabalera, la maneja con maestría, pero al mismo tiempo la usa para trazar y tramar una historia que más bien es barroca, que más bien es exquisita, ¿verdad? Sí. Bueno, yo a raíz de esta conversación recuerdo un par de cuentos que leí hace unos días de Borges, ¿no? Que tienen que ver un poco con lo que el conocimiento de Borges de su propia realidad, digamos, de Argentina, de lo que es latinoamericana, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio según Marcos, Emma Simpson, en fin, cuentos cortos, ¿no? Que dan muestra de que Borges estaba inserto en su propia tierra, en su propia vida, en la propia vida que él vivía, digamos. No era un hombre aislado, no era un hombre de biblioteca, era una persona que estaba siempre presente en lo que era de él, digamos. A propósito de narrativa, Francisco, hace poco tú diste a luz una nueva novela, ya es bastante maratónica tu capacidad de publicar novelas en un país que no tiene tanto novelista, tiene mucho más poeta y cuentista que novelista, y tú llevas ya un buen conjunto de novelas publicadas, y yo tuve la suerte de leer el manuscrito incluso de El insoportable paso
del tiempo, tu última novela, me gustaría que le contaras un poco a los auditores de qué trata esto. Mira, básicamente acerca de la inmortalidad, para mí ha sido siempre un tema recurrente, la búsqueda, digamos, de el por qué podría eventualmente hacer del hombre un inmortal, en el sentido estricto de la palabra. Y de ese punto de vista la novela trata del descubrimiento por parte de un anatomista griego, digamos, de los tiempos muy antiguos, de una estructura cerebral que gira constantemente en un movimiento perpetuo, y que quien realmente la posee dentro de su cerebro tiene la virtud de la inmortalidad. Esa es como el hilo conductor de la novela, en base a un individuo que va retrocediendo en el tiempo, porque es un inmortal, pero en retroceso, digamos, Aparecen varios próceres ahí de distintos momentos de la historia, incluido de la historia del arte. Francisco, tú pones a dialogar a estos personajes de una manera increíblemente atemporal, como si nada, en más de 400 páginas. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que este inmortal, digamos, entre comillas, que no es el único que existe, se va reencarnando en personajes de la historia, pero hacia el pasado, no como la reencarnación clásica, por llamarla de alguna manera, que siempre piensa en una reencarnación hacia el futuro, es decir, a buscar o vivir una vida que lo vaya perfeccionando con el objeto de llegar a los niveles más superiores de la pureza y de la bondad, por decirlo así, sino que él va retrocediendo hacia atrás en la búsqueda del ser primigenio que transformó, o que se transformó de homínido en ser humano, ¿no? Y que es lo que en el fondo hace que aparezca el hombre. Digamos, el hombre aparece, a mi juicio, ¿no? y en la novela, cuando se da cuenta que no es inmortal. Los animales no saben que van a morir, no tienen conciencia de su muerte. Tienen conciencia quizás o instinto de muerte, de peligro, pero no la conciencia totalmente tal, sino quizás el instinto. Yo creo que el primer ser humano que se dio cuenta, el primer hombre o el primer homínido o el primer ser vivo que se dio cuenta que en realidad no iba a vivir para siempre, fue el hombre. Yo creo que eso fue concomitante con el lenguaje, con la capacidad de expresarse, con la capacidad de comunicarse, con la capacidad de pensarse a sí mismo, ¿no? Y eso es lo que va retrocediendo este personaje, ¿no?, en la historia, hasta llegar al primer homínido. Y ahí se encuentra con Edvard Munch, el pintor, ¿no?, que retrata la cara de este homínido cuando se da cuenta que es mortal, en El grito, del famoso cuadro de Munch, El grito de Edvard Munch. Por último, Francisco, nos gustaría que nos dijeras qué es para ti la narrativa, qué es lo que en términos personales persigues tú a través de volcar tu mirada del mundo desde la narración. Yo creo que es una actividad como cualquier otra, en realidad no creo que sea nada especial, ni que uno tenga tampoco ninguna cualidad especial para hacerlo. Yo creo como lo que dijo un gran escritor, que el 90% de lo que hace un artista, ya sea un músico, un dramaturgo, un escritor, un pintor, el 90% es trabajo y el 10% es talento, y ese 10% lo tenemos todos. Es cosa de hacerlo funcionar, por decirlo de alguna manera, de hacerlo trabajar. Para mí es muy importante. Yo creo que me entretengo muchísimo al hacerlo. No sé si estaría aportando algo a la literatura, pero pienso que de alguna manera uno, aunque sea poco, algo puede enseñar si alguien lo lee, por supuesto, ¿no? Este país está poco dado a leer últimamente, así que no es fácil, digamos. Hay mucho lobby en torno a la literatura y eso le hace mal a las artes en general. Vamos a esperar entonces que los chilenos empiecen a leer y que lean El insoportable paso del tiempo. Francisco Rivas, el nuevo polizón del barco de papel. Te queremos dar las gracias por esta conversación en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias a usted, a Radio Nuevo Mundo, por esta oportunidad que pocas veces tienen los escritores en este país. Muy amable, buenos días. Buenos días. Ahí estaba Francisco Rivas, un seguidor de Borges, un autor ya de trayectoria en nuestro país, y cuando tú leías, Jorge,
hace un momento el extracto del Aleph, yo me quedé con muchas ganas de que siguiéramos empapándonos de la palabra propia de Borges, así que te queremos invitar a que nos leas ahora un extracto de la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores, interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a un angosto zaguán que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquierda y a derecha del zaguán hay 2 gabinetes minúsculos. Uno permite dormir de pie, otro satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral que se abisma y se eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo que fielmente duplica las apariencias. Precioso, increíble cómo sostiene el ritmo. Ese mismo ritmo es el que podemos encontrar también de los versos de Borges, Valentina. Así es, yo les voy a compartir un poema que se llama El Sur. Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas, desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas, que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua, en el secreto aljibe, el olor del jazmín y la madre selva, el silencio del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. ¿Esas cosas acaso son el poema? En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a continuación Caja de Música, un texto de Borges en la voz de Pedro Aznar. Música del Japón, avaramente de la clepsidra se desprenden gotas de lenta melodía invisible oro que en el tiempo repiten una trama eterna y frágil, misteriosa y clara. Temo que cada una sea la última. Son un ayer que vuelve. ¿De qué templo, de qué leve jardín en la montaña? ¿De qué vigilias ante un mar que ignoro? ¿De qué pudor de la melancolía? ¿De qué perdida y rescatada tarde llegan a mí su porvenir remoto? No lo sabré, no importa en esa música. Yo soy, yo quiero ser, yo me desangro.
yo soy, yo quiero ser, yo me desangro. Escuchábamos Caja de Música en la voz de Pedro Aznar, inspirada en los textos de Jorge Luis Borges, a quien hemos dedicado el capítulo de hoy en Barco de Papel. Este barco también navega por las aguas de la Gaceta de Estética Leuca, de que quincena a quincena publica una nueva edición. En este caso tengo en mis manos el recién aparecido número 114, que se distribuye ya en versiones electrónica e impresa por Chile y el mundo, y que incluye en esta oportunidad, en la sección de puño y letra, un texto de Tim Burton, a quien habitualmente conocemos como guionista y director de cine. Aparece aquí de puño y letra, publicando uno de sus poemas, acudiendo allí a una ironía muy propia de las formas victorianas, pero para hablarnos de una niña que tiene múltiples ojos en todo el cuerpo. En la sección Las musas o nada aparece la bella desnudez de Eleanor Rigby, sí, tal como escuchan, ella se llama igual que esa inmortal canción de The Beatles. Eleanor Rigby está posando en una ventana de manera muy reposada, como que dan ganas de adentrarse en sus pensamientos. Aparece también el artículo Luis Aragón, el verso habitado, que hace un recorrido por lo que ocurre con este destacadísimo poeta parisino antes, durante y sobre todo después de ser un surrealista, cómo él sobrevive a su esposa, al surrealismo, a la guerra que lo tuvo como el gran poeta combatiente, incluso detenido por los nazis, y cómo su última literatura, su última poesía, hacia fines de los años 60, de alguna manera arregla cuentas pendientes con ese pensamiento que lo hacía vincular la idea del sueño con el modo en que los niños miran el mundo. El otro artículo lo escuchamos en la voz de Valentina Salomón. Lazos carnales con la tierra. Durante miles de años, las aguas penetraron el macizo rocoso cercano a los nichos de la antigua Tracia, esculpiendo en él una vagina y un útero. Cuando esa formación fue descubierta, en abril de 2001, la entrada semejaba texturas, pliegues y tonos de labios mayores y menores, mientras el fondo de la gruta constituía la prueba concluyente de lo que se sospechaba. De los 20 metros de extensión, más de la cuarta parte final era en realidad una obra de ingeniería, un altar a la matriz cuya data de término se sitúa hacia el siglo XI a.C. Allí, a la hora en que el sol alcanza el cenit, su luz se filtra por una fisura artificial hecha en la parte superior, de modo tal que se proyecta contra el suelo la imagen de un falo iluminado, que solo en los meses de enero y febrero adquiere longitud suficiente para llegar hasta el templo y señalar así, en la edad del bronce, la simbólica fecundación. Conocida como Caverna de la Vulva, dicho megalito, emplazado en la actual Nenkovo, Bulgaria, encuentra símiles en diversos lugares del mundo. En Alacón, España, junto a la cabecera del barranco del Mortero, emblema de la pintura rupestre, se erige otro santuario pétreo dedicado a los genitales femeninos. Se trata de una grieta de 10 metros de altura, donde igualmente el flujo de las aguas ha cincelado con maestría el pubis de una mujer.
tampoco en esta cavidad de la madre tierra hay mera contemplación pasiva de los accidentes que ofrece la naturaleza. En efecto, 4 metros hacia abajo, desde su base, asoma la tumba de la cueva de Hipólito, que se remonta al Eneolítico. En la parte alta, un segundo elemento completa lo deliberado de la escena, pues en la hendidura de la roca se ha puesto una piedra que hace las veces de clítoris. Pese a la brecha histórica que existe entre ambas efigies, ellas tienen en común el ser centros de culto a la concepción, al nacimiento y a la muerte. En ese sentido, más que los grabados del monte de Venus habidos en Abricastané, Francia, o en los edificios de los Dogon en África, Nencobo y Alacón recuerdan, por fisonomía y función, tanto el templo de la luna en Machu Picchu como el mito de los Wayuu, en virtud del cual, tras unirse Huya y Ma para fertilizar el suelo, este se abre, representando una vulva tectónica de la que saldrán plantas y el primer integrante de un clan matrilineal. Grandes y rocosas, estas aberturas genitales reflejan un doble vínculo carnal con la naturaleza. De un lado, señalan el momento en que los seres humanos, aún lejos de una pretensión sustitutiva de los plenos poderes terrestres, levantan una cosmovisión cuya estética patriarcal asoma buscando, para su actuar, una legitimidad que descansa en arrogarse el papel continuador de la obra iniciada por el paisaje. De otro, expresan la puesta en marcha de una albañilería que torna más profunda la vagina y hace cíclica la mayor extensión del falo, pactando una asociación inmemorial con el entorno. El hombre no se siente todavía tan dueño del planeta. Para esculpir las zonas venéreas de la Tierra, hará el amor con ella. Excavará hasta el fondo, construyendo un cuerpo dentro del cuerpo, de modo que cuando ponga fin a la obra y emerja, habrá nacido de nuevo. Habrá vuelto la carne a su condición de piedra. Lazos carnales con la tierra, artículo del último número de la Gaceta de Estética Leucade, que circula ya, como decíamos, desde este lunes en versiones electrónica e impresa por Chile y el mundo. La verdad es que este artículo ha despertado ya bastante interés en nuestros lectores, sobre todo virtuales, porque se trata de un descubrimiento muy reciente y además en la Gaceta se ha acompañado este artículo por la fotografía del descubrimiento mismo, la formación rocosa en la que el agua interviene, perfora una forma de vulva y esculpe hacia adentro una vagina y termina siendo trabajada por una serie de hombres durante cientos de años hasta levantar el altar de un útero. Esa aparición que tiene todavía a los arqueólogos y a los historiadores sorprendidos y haciendo trabajo de campo en la zona, esa imagen impresionantemente parecida a la anatomía femenina es la que aparece fotografiada en la sección de plástica de la Gaceta Leucade. Una gaceta que, como decíamos recién, se refiere también a la poesía, habla de literatura, y nosotros desde hace algunas semanas, Jorge, hemos estado comentando con los auditores esa serie interesante de actividades que se han estado realizando en homenaje al centenario de Gonzalo Rojas, y desde luego tenemos novedades que contar al respecto. En efecto, en el marco de lo que se ha denominado 80 veces nadie, 100 veces Gonzalo Rojas, nos tocaría la tercera jornada de lecturas el día de mañana, jueves 3 de noviembre, en el Centro Cultural Ciudadano, que queda en calle Eduardo Castillo Velasco, esquina de Campos de Deporte. Es la cita a las 7 de la tarde. Vamos a tener la presencia de 8 destacados poetas nacionales y además de 2 o 3 bandas de música que van a animar con música, digamos, en vivo, la lectura poética.
Están todos cordialmente invitados. La idea es que esto dura aproximadamente de las 7 a las 8:30, un cuarto para las 9, y la entrada es completamente gratuita. Hasta aquí, las 2 sesiones que ya hemos tenido han sido fantásticas desde el punto de vista tanto de la calidad literaria de los poemas leídos como de la música que se ha interpretado. Sí, en la presentación que se hizo ahí en la Universidad de Santiago hubo una participación musical que interpretó textos de Gonzalo Rojas. Eduardo Yáñez musicalizó 3 poemas, muy bien. Notable. Estamos hablando de actividades que son completamente gratuitas, ¿ah? Algo a lo que estamos muy poco habituados en un país que quiere vendernos hasta el aire. Homenajes a Gonzalo Rojas también se han hecho en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago y promovidos por la Sociedad de Escritores de Chile. Ahí había un par de lecturas ya también dedicadas a este notable poeta lebulense. Y allí mismo, en la Feria Internacional del Libro de Santiago, a contar de esta tarde, se empieza a distribuir el último número de la Gaceta Alerce, que es la Gaceta Literaria de los Escritores, justamente, y allí va a aparecer una versión editada de la entrevista que transmitimos el otro día con Manuel Silva Acevedo a propósito del Premio Nacional de Literatura que recibió. Esa entrevista, quienes quieran leerla en detalle, quienes quieran tenerla, pueden obtenerla justamente porque va a aparecer en versión impresa en la Gaceta Alerce, que también tiene su propia página en Facebook, y también va a aparecer editada en el muro de la Gaceta Leucade, probablemente hoy día en la tarde. Así es que alguna consecuencia positiva trajo además esa conversación con Manuel Silva. Y para no dejar el asunto pendiente, la semana pasada estaba en suspenso por comentarios que se hacían en redes sociales, sobre todo, acerca de si Bob Dylan iba a aceptar o no el premio Nobel, que sorprendió a tantos. Y explicábamos en esa oportunidad que en realidad una persona que es candidato es porque ha firmado una serie de papeles y patrocinios, ¿ah? y no es llegar y desentenderse del asunto, ¿ah? Sartre lo hizo una vez, ¿ah? Pero él ya había postulado al Nobel, entonces ahí hay cosas que decir. Pero Bob Dylan se ha referido en los últimos días al premio, lo ha agradecido y está diciendo que además va a hacer todo lo posible por estar presente en la ceremonia en Estocolmo. Está absolutamente choqueado todavía por la recepción de este premio. Y de la literatura pasemos a los libros, porque la semana pasada sometimos a sorteo un volumen, ¿recuerdas, Valentina? Así es 10 grandes cuentos chinos y el ganador es Julio Gálvez. Así que, Julio, ya puedes venir a buscar tu premio a San Pablo 2271 en horario de oficina. Perfecto. Y para esta semana sorteamos, Jorge, un libro de un poeta del puerto de Valparaíso que se llama Ennio Moltedo. Es un volumen que se llama Regreso al Mar, antología poética. Y para concursar por Regreso al Mar de Ennio Moltedo, hay que escribir a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar un comentario en nuestro perfil de Facebook Leucade Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Reinaldo Videla, y en los micrófonos, Jorge Calvo, David Evia y Valentina Salomón. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel,
un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento. En Chile, para Chile y el mundo.